presenta Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, en este día martes 6 de julio. Esperen un poquito que voy a bajar el retorno. Podríamos comenzar este programa diciendo que estamos en un país dividido políticamente, y podríamos afirmar que sí. Vuelvo al tema de la política doméstica. Si bien hay una enorme cantidad de asuntos, de aspectos que hacen a un plan globalizador o globalista del mundo, que en su momento vamos a tocarlo con algunos especialistas también, vamos a desarrollar una especie de informe acerca de una especie de guerra industrial, tecnológica, pero especialmente de planificación del mundo entre China y Estados Unidos. Quizá detrás de todo ello hayan ciertos acuerdos, hay empresarios que son evidentemente muy poderosos, que manejan el mercado mundial y que están también al servicio de los intereses del Partido Comunista Chino. Hay informes al respecto. Hay informes también en relación a un espionaje tecnológico, industrial, que proviene de décadas, no es de ahora. Hace décadas que China realiza un espionaje sofisticado, robando información de conocimiento tecnológico y científico, inclusive con científicos que en su momento fueron enjuiciados a través de resultados que arrojaron en ciertas investigaciones que llevó adelante el FBI. Científicos chinos, incluso radicados en los Estados Unidos. Hay un tema vinculado también al espionaje a través de la telefonía celular que produce China en el mundo. Hay una suerte de ejercicio militar o paramilitar en esa tecnología y en los tecnólogos que la aplican. Pero volvamos entonces a lo nuestro hoy, la política doméstica. ¿Y por qué te hago este panorama general? ¿Por qué te brindo esto? Porque Uruguay está dentro de ese contexto mundial, no escapa a ese contexto. No estamos colgados del mundo, no estamos fuera del mundo. Estamos dentro de ese componente de guerra geopolítica vinculada a fortísimos intereses económicos que plantean una especie de planificación de la economía mundial y que ya se viene desarrollando una planificación de la economía mundial. También daremos un informe respecto a ese tema. Seguro que las tradiciones liberales, las tradiciones de nuestro mundo occidental, desde hace ya, bueno, más de un siglo, prácticamente 2 siglos, interrumpidas incluso, pero que, en definitiva, o al fin y al cabo, son las tradiciones que los uruguayos hemos aprendido, por lo menos generaciones, podemos decir, prácticamente lindando ahí la frontera de los millennials, que seguramente ya tienen este territorio del conocimiento, la comprensión y la vivencia de las libertades individuales, del Estado de Derecho, de la República, esa tradición, la economía de mercado, esa tradición occidental, seguro que la tienen más difusa. Pero los que tenemos algunos años más, vemos que este mundo está asistiendo a su decadencia, esta tradición de libertades, de Estado de Derecho. ¿Y qué sucede en nuestro país? En nuestro país, en este marco, en este contexto, hay una división política que está vinculada también a perspectivas de cómo organizar la sociedad uruguaya. Por un lado, la sociedad que conducen, que orientan en su opinión política, en su perspectiva de opinión política, el Frente Amplio y el PIT-CNT en conjunto, porque en definitiva hacen al conjunto de la organización o las organizaciones de la izquierda nacional. Y por otra parte, toda una población, una ciudadanía uruguaya que está orientada a constituirse en una sociedad orientada por la coalición de gobierno, es decir, por los distintos partidos que integran el gobierno. Y dentro de esta coalición de gobierno hay evidentemente perfiles que hacen a esa tradición republicana, democrática y liberal. ¿Dónde podemos visualizar eso? Porque no solo basta con decirlo. ¿Dónde podemos visualizar
ratificar esto que digo o fundamentar esto que digo. ¿Por qué la coalición de gobierno sigue representando, si bien ya con matices introducidos de políticas progresistas y globalistas, como por ejemplo la ideología de género que se va metiendo en nuestro país, en distintas organizaciones, inclusive presupuestadas, pero también la ley de cuotas? Eso hace a un discurso, a un relato hegemónico progresista instalado mundialmente, que en su momento también va a haber que analizarlo porque tiene que ver con el arte de lo posible, la política. Uruguay podría desmarcarse políticamente de esas condicionantes. Pero volvamos entonces a la tradición liberal que sustenta aún, mirá cómo te digo, que aún sustenta la coalición de gobierno llamada coalición multicolor. ¿En dónde fundamentamos esto? En la ley de urgente consideración. Ahí están todos los fundamentos, podés leerla, podés estudiarla, los 576 artículos, si no me equivoco, de los cuales 135 se pretenden impugnar mediante el mecanismo directo del referéndum, y todo ese articulado de la LUC, grande, ¿verdad? Una ley importante en su dimensión, pero además importante en cuanto a los temas que abarca, en cuanto a los temas que trata la ley de urgente consideración. Esos temas que vamos desarrollando los días jueves, por ejemplo, con el doctor Rubén Flores de Arquevicius, grado 3 en Derecho Constitucional, catedrático, asesor letrado, hoy por hoy, de la Cámara de Representantes. Generosamente el doctor Darquevicius nos va explicando las características legales de esta ley, es decir, los componentes jurídicos, los componentes de principios jurídicos y éticos jurídicos que según su saber y entender hacen de la ley de urgente consideración una ley de calidad jurídica. De calidad jurídica que incluso le otorga al país un rango de país estable con un marco jurídico muy adecuado para generar un buen clima de negocios, por un montón de cosas. Porque hay estímulo y protección a la inversión, porque hay estímulo y sobre todo protección a la propiedad privada. Acá te darás cuenta que empezamos a ver los elementos que hacen a la tradición liberal de mercado, como por ejemplo la propiedad privada, el estímulo a la producción, por ejemplo la responsabilidad fiscal en el manejo de las finanzas públicas a través de la regla fiscal, es decir, establecer un tope distributivo del presupuesto y luego, a partir de la rendición de cuenta de cada año, nuestro presupuesto se maneja quinquenal por 5 años y cada año se hace un ajuste de ese presupuesto en cuanto a la redistribución de los recursos y el Poder Ejecutivo plantea entonces esa corrección, sin que se pueda modificar de parte del Poder Legislativo el monto total de ese presupuesto. Bueno, abarca áreas de sensibilidad social, la ley de urgente consideración, apela a la tradición del estado de beneficio o el estado social o de bienestar que Uruguay tiene desde su tradición ballista, un estado que ha profundizado sus cometidos y su incidencia en la vida social, en materia educativa, en materia de salud, en materia incluso de administración de energía. Nuestro estado es un estado que tiene el monopolio de la producción y la distribución de la energía, de la cual todos nosotros vivimos y sustentamos nuestra actividad. Es decir, la energía eléctrica, el combustible, el agua, por ejemplo. Y hasta la telefonía, que en su momento fue monopólica y luego a partir del proyecto de Jorge Valle pasa a desmonopolizarse y da un beneficio importante a los uruguayos en cuanto a la baja de costos de la unidad, digamos, de medición de llamada telefónica. Es decir, el minuto nos sale mucho menos que si siguiera siendo monopólica, era carísimo que hablar por teléfono. Bueno, hoy por hoy tenemos una competencia en el mercado de celulares, y eso también ha beneficiado, por ejemplo, al usuario. La ley de urgente consideración plantea entonces tradiciones uruguayas muy fuertes y a su vez las reivindica ¿Qué dice? fortaleciéndolas. Reivindica Che, fortaleciéndolas. ya están pronto, los iba a En traer este ahora contexto y no me dio. vamos a Así que conversar vienen, ¿cuándo venís? Mañana, ¿no? con el diputado César Vega, que ya está con nosotros, y está justo, mira, está conversando, seguramente le están planteando alguna actividad posible. Vamos a hablar con César Vega de un tema muy puntual, que es la producción de alimentos en el país y la población rural de nuestro país, que ha decrecido muchísimo. Estaba mirando datos, ha decrecido un montón.
¿Podemos ser un país sustentable con esos datos, por ejemplo, sociales, del Uruguay rural, del Uruguay profundo? ¿Qué produce Uruguay en materia de alimentos? ¿Cómo los produce? Bueno, vamos a hablar de esto con César Vega. ¿Cómo le va, César? ¿Cómo está? ¿Cómo andás, Rubén? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, un saludo para vos, para Max y para todos los oyentes. Casualmente, yo la voy a tener que hacer corta porque justo tenemos comisión de ambiente y me escapo un ratito, Ujú. pero el tema merita que esté. Entonces, la vamos a hacer un poquito más corta, si te parece, porque ¿Cómo no no? tengo Sí. más remedio. Pasa el Bueno. diputado Colman, Ujú, Colonia, ujú, y me dice ahí los plantines porque a él y a una diputada que me pidieron les iba a traer los plantines ujú. hoy o mañana. Le digo, sí, anduve al mango en el campo y los iba a traer hoy, pero Mm, vení mañana, te los traigo mañana. Que justo tiene que ver, fíjate, con el tema. En el caso del ujú, diputado Colman es porque hizo un invernaderito para ir enseñándole a los hijos pequeños. ujú, En el caso de la diputada, porque tiene Frente Amplista y tiene un lugar donde se les enseña a un montón de gente ahí, que ella me explicó, y entonces producción ujú, de semillas y todo lo demás, le digo, yo te voy a traer algunos plantines que ya no consigue, ujú, vamos a enseñar cómo sacar semilla ujú. de ahí, porque uno de los problemas que siempre me plantea, debe ser una de las preguntas más comunes, es, quiero semilla orgánica de tal cosa. Lo Sí. importante es tener la semilla, no tener la semilla orgánica. Mm, Es decir, un organismo genéticamente modificado también puede dar semilla orgánica y no así. dejaría de ser un organismo genéticamente modificado. Lo importante es la semilla, que es el ADN. ¿Y ¿tá? dónde se consigue Entonces, eso, sí, César? eso se consigue en cualquier semillería donde yo voy y compro algo que no es organismo genéticamente modificado, Ujú, y por más que venga la semilla curada, en esa mm, oportunidad la podés lavar, que de hecho la podés lavar y dejar en agua 12 horas, por ejemplo, para que te germine toda uniformemente. ajá, Y si fuera un híbrido, la generación de semillas que vas a sacar te va a permitir tener de un hijo del híbrido una semilla orgánica, que era lo que estabas buscando. Si bien la primera que te venden no es necesariamente orgánica, o mejor dicho, generalmente no es orgánica. ujú. Así que no hay que darle tantas vueltas a la cosa. ¿eh? Bueno, es un buen dato ese, ¿no? Es un buen dato, Sí, porque mucha gente estábamos convencidos que no, buen no dato, se podía es un de buen la dato. semilla, claro, claro. Justo te escucho a vos hablar de esto y escuché a Ovenir. Mm, Y cuando nosotros estamos hablando de seguridad alimentaria, mm, precisamente el Estado puede cumplir un papel fundamental en esa ujú, materia. ujú, Yo no estoy de acuerdo ni con lo que estaba diciendo Sartú ni con lo que tú estás diciendo. A mí me mm, parece que hay áreas de la economía mm, que, si el Estado, bueno, Valle, don mm, Pepe Valle trató de hacerlo. mm, Si el Estado nos asegura a nosotros mm, que tengamos energía, y si el Estado nos asegura a nosotros que tenemos agua, mm, y si el Estado nos pudiera asegurar a nosotros una canasta básica de alimentos, mm, eso es fundamental para las poblaciones. Y mm. solamente lo entienden cuando, como por ejemplo, en la Argentina, en Buenos Aires, la energía la manejan empresas privadas que hacen cualquier desastre y te cobran lo que quieren, mucho más caro que acá. Pero Argentina es un caso muy especial, César, ¿eh? Porque Argentina, el empresario argentino es muy Eh, dudoso. En Estados Es un Unidos sucedió lo empresario mismo. Mirá que en carterista. Estados Unidos hay estados donde se Sí. maneja de Yo de... manera Claro, capitalista. Si tú tenés plata, pagás y tenés sí, luz, sí. y si tú no tenés plata, no pagás y no tenés luz. Y en Bolivia, las empresas privadas Pero agarraron el agua. acá también, César. Si no tenés Bueno, plata, acá no, porque incluso manejando, acá habiendo un estado en este momento que la izquierda califica de neoliberal, mm, hay una cantidad de gente a la que se le tendría que haber cortado la luz, que se le mm, ha dado la posibilidad, ujú, y eso yo lo valoro mucho. Y sí, después, con sí. el tema del agua en Bolivia, lo agarraron las empresas privadas. No, yo pienso que hay sectores de la economía Sí, que tienen que estar manejados por el Estado, y hay sí. argumentos suficientes, pero está bien.
No, pero Ahora, con yo no hablé en respecto a la contra de la empresa pública uruguaya. Lo que dije que es una característica de nuestro país, simplemente eso. Es decir, nuestro país tiene una característica que puede ser ventajosa o no. En casos es ventajosa. Por ejemplo, el suministro de la luz, por ejemplo, es ventajoso que Uruguay tenga una empresa pública del Estado. Lo mismo pasa con el agua. Y la bueno, telefonía, por ejemplo, ha mejorado al abrirse a la competencia, porque la competencia permitió que bajaran los costos al usuario final, porque cuando hay competencias, eso lo que ocurre es que la empresa sí, se sí, tiene que no, preocupar de mejorar los productos, de competir en costo-beneficio. Quizás sea discutible sí, lo de ANCAP. sí. Sí, de todas maneras en telefonía no hay ningún tipo de competencia, hay un oligopolio, son 3 empresas, pero el punto es el siguiente, hablando de Sí, seguridad alimentaria, lo compiten en que cuanto nosotros tenemos, al servicio. No compiten en cuanto a antenas, al suministro clave, ¿no? De la fibra óptica, pero el servicio sí, por ejemplo. sí, sí, está bien, siempre la competencia hace bien, pero el tema Sí, después de todo, de los teléfonos, no, ni siquiera pasa por mi cabeza dedicarle tantos minutos. Yo digo, hay 3 cosas que mm, justo coincide que esto es lo bueno para mí, mm, que está pasando ahí en CX30, mm. que de repente 2 visiones totalmente distintas están a media hora una de otra. Ah, sí, ¿Eh? sí, Y esto es positivo, seguro. totalmente. Yo no soy una persona, yo era una persona muy estructurada que me desestructuré, si vos querés. Sí. Pero hay 3 áreas de Mm, la economía de los seres humanos mm, que debieran de estar siempre muy atentos eh, todos mm, a que se nos garantice el mínimo, que son mm, energía, agua y alimentos. Y justamente nosotros hablamos ahora de alimentos, en donde nuestro Estado también nos está garantizando una especie de mínimo, que se puede coincidir o no con esto de las canastas, mm. pero hay lugares en el mundo donde vos te morís de hambre. Claro, Yo tuve claro. unos africanos acá en la chacra, Mm, donde es verdaderamente así. sí, 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 Si sí, vos no conseguiste para el día, un sí. día un africano teníamos carne de sobra y él empezó como a llorar porque Mm, habló por teléfono con su mamá y me mm, decía, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que mi mamá dice ayer tuvo que conseguir cueritos, que ellos los ponen con un piolín dentro de la olla y me explicó todo el claro, proceso y claro. entonces esos cueritos después los sacan, Mm, los guardan para el otro día meterlos dentro de la olla y darles un poquito, por lo menos, de claro, gusto y un claro. poquitito de Sí, sí, proteínas. sí, sí, sí. Entonces yo diría, hablando de seguridad, la seguridad mínima de energía, la seguridad mínima de agua y la seguridad mínima de alimentos, a Mm, mí siempre me gustaría que fueran parte de lo que el Estado, por vivir en el Uruguay, nos mm, tenga que dar. Que lógicamente que yo no lo preciso, mm, pero yo sé que hay mucha gente, pero sé lo que es dormir con frío. claro. O sé, Mm, como cuando estaba estudiando acá, yo sé ujú, lo que es acostarse sin comer. mm, ¿Ah? sí, sí. En este momento tuvimos que... Afortunadamente no pasa en el Uruguay eso, por lo que tú decís, César. Incluso viste que este tipo de garantías de empresas que nos suministran la energía y ciertos alimentos no está en cuestionamiento en el país. Y creo yo que hay un grado importante de irresponsabilidad cuando la oposición plantea interpelaciones en este momento y como tú decís, cuando se han dotado de recursos con sensibilidad social, como quizás no sean suficientes, lógicamente, pero se duplicó la canasta alimentaria, cualquiera prácticamente se podía notar, hay un montón de uruguayos. Mi sobrino, por ejemplo, es uno de ellos, mi sobrina es otro, reciben su canasta alimentaria. Creo yo que en líneas generales no podemos decir que hay un país con hambre, como se venía predicando, que hay hambre, que se No, generaba no. hambre. No, Este, eso es una oposición muy irresponsable en el planteo. mm, Ahora, en el asunto de la seguridad alimentaria, mm, lo que tiene que saber la gente eh, es que nosotros, si seguimos por este camino, vamos a pasar hambre. No me mm, refiero a los uruguayos, me mm, refiero a toda la humanidad. claro, Porque una de las cosas que más estamos despreciando con todo esto de la tecnología, mm, nos estamos creyendo a Orwell, a Huxley, capaz que nos lo adelantaron, y nosotros decimos, es fácil producir alimentos. No, producir alimentos es una de las cosas más complicadas. De hecho, mm, mm, diría, ahora estamos atados a la tecnología para la producción de alimentos, sí,
y entonces tecnología y energía van juntos, Sí. de fallar tecnología o de fallar energía, cosa que ahora está pasando y no la queremos ver. Por eso, todos los productos de alimentos del mundo han subido de manera que ningún otro producto de nuestra economía, ningún otro, Sí. ha subido tanto en Sí. términos porcentuales para toda la humanidad Mm. como lo que ha subido justamente alimentos. Sí. Lo habíamos Entonces, visto. es importante, Sí. sí, es Sí. importante que todos y cada uno de nosotros, y por lo tanto en el sistema educativo, como ya dijimos, sepamos producir alimentos. Sí. Si tú estás ganando, ponele como el maestro Tavares, 100.000 pesos por día, Sí. tirados. Pero Sí. no importa, tú tenés que saber producir alimentos. Yo soy considerado una especie de primitivo por decir esto. Me molesta muy poco. Lo único que sé es que nos vamos acercando a una velocidad desmesurada hacia el iceberg. Sí. Sí. No El lo queremos ver. Titanic. Vamos a chocar y va a ser el llorisqueo. Y si Sí. algo yo no soy, es cobarde. Es decir, no, el llorisqueo a mí no me gusta. Va a haber alguien Sí. que les va a decir, yo hablaba en un programa que era mío y hablaba en un programa que era de Libertas y hablaba en diputados y por todos lados diciendo que no Sí. podemos seguir en estas condiciones y que aunque sea en una maceta, en el fondo de tu casa o donde sea, además, quiero decirle a todos los que viven en el mundo de la tecnología, que me ha sucedido a mí personalmente, de que gente que está en ese mundo, cuando entiende lo que estoy haciendo, y a veces me vienen a ayudar, Claro. ahora no tanto, pero me venían a ayudar porque sí a casa para despejarse. Seguro. Lo que ellos llaman despejarse es justamente vivir para hacer lo otro. O sea, estos son seres humanos muy mentales y la producción de alimentos nos aterriza en el área espiritual. Porque Y los es el pies en la tierra contacto. también. Y el Exactamente. trabajo. Sí, sí. Y es en verano mejor porque vos vas a trabajar descalzo y Claro. vos te vas a sacar toda esa energía que le llamamos negativa y en realidad es positiva, son cargas positivas en nuestro cuerpo que al descalzarnos hacen tierra. Los iones Por eso, positivos. los iones positivos. César, Entonces, otro sí, elemento importante a ese análisis que creo yo le puedo agregar es el componente humano. Tú decías la energía, ¿no? Y los recursos naturales, pero también el recurso humano, que en el Uruguay está escaseando, ¿no? Yo acá, mira, tengo esta estadística. sí. La población rural del Uruguay. Bueno, se arriba a una caída importantísima de la población rural del Uruguay que pasa de haber sido 374.154 personas a ser apenas hoy por hoy 175.000 personas. Es una Los caída de 374 estás hablando del año 13%. cuánto, hace 20 años. No, esto es un informe de población rural ahora, aportes para un Uruguay productivo agropecuario. La migración ha sido muy grande del campo en estos años, muy grande. Sí, sí. Esto es del 2015 al 2019, el análisis. Ahí va. Sí, sí, Claro, eso es tal cual así. claro, están promediando 34, hace años, yo no sé exactamente la cifra, pero hace unos cuantos años hacia atrás que hay unos 34 uruguayos que se van del campo y se genera lo que se llama el país cáscara. ¿Sabés qué es el país cáscara? Es zonas suburbanas que se urbanizan, las periferias de las ciudades que estamos viendo, los famosos, antiguamente le decíamos cantegriles, ahora se le dice asentamientos irregulares. Se genera ese fenómeno social muy negativo, por otra parte, ¿no? Porque esa Te población voy a que se... decir que el elemento, y de repente corto por acá, porque si no los compañeros me van a retar de vuelta. El Entras a elemento clase. más importante que no está, exacto, el elemento más importante que no está ahí es que en esa cantidad de personas, cuando vos las dividieras por Por rangos edades. de edades, lo que más vas a tener va a ser una población rural envejecida y una población rural joven casi inexistente. Es decir, que el Titanic va hacia el témpano.
Sí, sí. Ahora, si nosotros queremos hacer algo importante, bueno, incidamos para que en la educación haya cada vez más de esto, pero mientras no podamos lograr eso, hablemos con nuestros hijos y nuestra gente más querida y propongamos que se aprenda a producir. Mirá, me quedé con una chiquita, estuvo una chiquita en casa un par de días, chiquita, de 7 años. Sí. Recién cuando se pasa todo el día con el teléfono jugando. Se pasa todo el día con el teléfono. Sí, sí. Mi sobrina igual. En casa se olvidó y recién cuando la llevábamos en la camioneta y estaba cerca de su casa, dijo, ¿alguien tiene un teléfono, un celular por ahí? Claro, un celular, sí. Porque estoy aburrida, dice. Claro. Que entienden que mientras estuvo en el campo, yo me cansé de pasearla a caballo y cosas por el estilo. Sí. Los niños, es mentira que los niños quieren pasarse todo el día jugando con esto, con los jueguitos. Es que muchas veces los papás no le buscan unas cositas como para que ellos hagan otras cosas. Otros y en estímulos, cualquier casa, en cualquier balcón, planten, agarren unos maceteros, si no tienen plata para los maceteros, unos bidoncitos que se preparan para plantar, y van a ver que después que un niño plantó la semillita de la lechuga, el día que comen esa lechuga, van a ver un cambio muy importante. Claro. Rubén, si me disculpa entonces, por favor, César. Me fui más de la cuenta. No, pero fue interesante, sí. Una charla interesante. Quedaron puntos pendientes, por ejemplo, el incremento de los precios de los alimentos que lo habíamos tratado al pasar, podríamos ir a ese tema de pronto. Sí, volvemos con eso. Y un proyecto que puede ser interesante, un proyecto de educación desde las escuelas. De pronto tiene que haber algo a nivel legal que plantee que, bueno... Tampoco estamos tan mal, algo hay. Bueno, pero habría que hacerlo más orgánico, me parece, algo más curricular. Ahí está la señora del presidente con su proyecto. Sí, es verdad. Podríamos conversar, proyecto Sembrando, cómo no. Bueno, César, seguimos con estos temas que son importantísimos. Suerte. Gracias, Rubén. Un saludo para toda la gente. Chau. Gracias, César. Igual. Bueno, conversamos con el diputado César Vega, ingeniero agrónomo, quien está ya por entrar ahora a una comisión de trabajo. Dicho sea de paso, ayer conversé con la secretaria de Subía, 7 horas de interpelación a miembros que integran FENAPES, por la investigación que había comenzado a realizar el diputado Schipani con un pedido de informes a la ANEP, y bueno, todas esas horas que se tomaron durante varios años de modo irregular por fuera del reglamento, de horas que están vinculadas a la actividad del crecimiento docente, de la formación docente, horas que se tomaron para actividades sindicales. Bueno, 7 horas, según Subía, que publicó, ya subió a sus redes sociales, a sus plataformas, hay un montón de elementos como para ir viendo muchas irregularidades y quizá componentes también delictivos en esos temas. Vamos a conversar con él seguramente el próximo viernes sobre ese enorme tema. Vamos a una pausa, Maxi, si te parece, y seguimos con este tema.